Foucault, Darío Stanraiver y el Prenda. Queridos amigos, este vídeo tiene dos características. El primero es que va a ser un vídeo largo y el segundo que es temerario. Y es temerario porque alguien como yo, que no está legitimado, pretende hacer una crítica a los filósofos actuales, en particular a algunos de ellos, y de su pensamiento. Y ya sabéis que la estructura del biopoder académico no legitima a un mortal civil como yo, que sabré yo de cuestionar su pensamiento. Hay otra segunda derivada interesante en esto, y es recordarnos que los filósofos, sin excepción, ellos sí hablan del humano, sí que cuestionan, diseccionan y analizan lo humano. Es decir, ellos sí pueden hablar de nosotros, filósofos y resto de académicos, sí pueden, cual forense, despiezarnos, analizarnos en un discursivo propio, generando pensamientos sobre nosotros, pero parece que nosotros no estamos legitimados a hacer lo mismo. Bien, hoy quiero romper personalmente ese biopoder desde la resistencia de lo vulgar y hacer una aproximación personal que tiene que ver con esta nueva filosofía, este nuevo motor de la posmodernidad, en la que yo defiendo, de manera meditada e informada, que detrás de toda esta posmodernidad está la masculinidad de siempre. Una masculinidad que ahora se torna diversa, pero que sigue pretendiendo, sin ningún género de dudas, mantener su supremacismo. El objeto de esta reflexión y de este largo vídeo va a utilizar una charla, una conferencia de Darío Stanraiver sobre el pensamiento de Foucault. Darío Stanraiver es un hombre con mucha capacidad divulgativa y ha desarrollado también su propia posición respecto a lo que es la sexualidad, el género. Y observen ustedes cómo va a derivar desde el pensamiento Foucaultiano a lo posmoderno. Así introduce Darío Stanraiver su charla. Tremendo programa hoy dedicado a una de las obras contemporáneas más determinantes en la historia del pensamiento actual, que sin duda es Historia de la Sexualidad. Acá tengo algunos volúmenes, el 2 y el 3. Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Bien, efectivamente, Darío se propone comentar la gran obra Foucaultiana alrededor de sus volúmenes sobre la historia de la sexualidad. La historia de la sexualidad. En este punto conviene recordar que Darío, Foucault, yo, somos hombres socializados masculinos. Y habrá una historia de la sexualidad que ahora comentará Darío. Pero lo que hay una historia incuestionable y sobre todo una historia contemporánea, incontestable, que es la manera en que esta masculinidad nuestra busca, inventa, tergiversa, manipula, retuerce la realidad para lograr follar, para lograr convertir sus deseos masculinos, desde su propio supremacismo, en derechos. Y desde ahí, desde esa socialización masculina, somos capaces, incluidos los filósofos, de llegar muy lejos. Sigamos escuchando a Darío.
interesante lectura de las formas vinculares, amorosas y sobre todo el modo de vivir la sexualidad para los griegos y para los primeros cristianos. Porque lo que va encontrando Foucault ahí es el modo en que se fue constituyendo nuestra sexualidad hegemónica, pero al mismo tiempo, y esto me parece clave, todavía visualiza Foucault en esas formas griegas una opción o una alternativa. Por ahí es mucho la palabra alternativa, una luz, una disección. Pues bien, amigos, han escuchado a Darío Osterreider en esa vocación de comentar un Foucault que analiza la historia de la sexualidad buscando los orígenes de esta construcción sexual del poder o del biopoder o la biopolítica de la sexualidad, pero con una cierta melancolía, una añoranza a lo que llama un episodio histórico de luz, que es la masculinidad o la sexualidad masculina griega. Añoranza de la sexualidad masculina griega. Luego lo comentará más adelante. Qué interesante, ¿no? Ahí sí hay un recuerdo positivo de una implementación histórica de la masculinidad, pero no tiene importancia que fuera una sociedad esclavista, no tiene importancia que las mujeres en la sociedad griega estuvieran absolutamente relegadas y que todo el poder fuera masculino. Hay añoranza, hay un punto de fuga yendo hacia atrás para quedarme con una pieza específica sobre la que construir, para ver si rescatamos por fin, que nos dejen en paz a los hombres y podamos follar. Ahora lo que hace Darío es invitar a Manuel Bauer, que es otro filósofo comentarista de Foucault, que ha escrito alguna obra al respecto, para que nos ilumine también sobre esa historia de la sexualidad Foucaultiana. Escuchemos a Manuel. Don Manuel Bauer, le preguntamos sobre de qué va la historia de la sexualidad de Foucault. Foucault muestra pacientemente ahí cómo somos más bien el producto, el resultado, el efecto de una serie de discursos y de prácticas que nos han hecho ser quienes somos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo han logrado estos dispositivos convertirnos en los individuos que somos? Entre otras tantas estrategias, a través de lo que Foucault analiza en este libro como el dispositivo de la sexualidad. Es decir, a través de una serie de saberes e instituciones que nos han hecho creer que en nuestro sexo se cifra la clave siempre esquiva de nuestro ser, nuestra verdad última, y que para ser más libres, como decíamos antes, necesitamos acceder a ese núcleo oscuro, interpretarlo, verbalizarlo. Cuando en realidad, según Foucault, ese trabajo de introspección nos condena a la búsqueda eterna y como centrípeta, ¿no?, de una supuesta identidad oculta a la que nos atornilla de forma cada vez más profunda a un mismo punto inmóvil, ¿no? ¿Y qué propone Foucault para salir de este entuerto? Desarmar el pliegue de la introspección, desenroscarse, y para ello divorciar la sexualidad de la cuestión de la propia identidad, de la verdad de nuestro deseo y de sus porqués, para enfocarnos más bien en el cómo de la sexualidad. En otras palabras, nos invita Foucault a reemplazar esa hermenéutica del deseo a la que nos encomendamos desde el cristianismo primitivo, pasando por la psiquiatría del siglo XIX, el psicoanálisis del XX, y que resuena sin dudas en por momentos al menos en ese confesionario que se le ha abierto que son las redes sociales, a reemplazar esa hermenéutica del deseo por una dietética del cuerpo y de los placeres, ¿no? O para decirlo con el título de un tema de Virus, a desplazar el foco de las profundidades del sexo a las superficies de placer. Esa reivindicación de la superficialidad que hace Foucault en su historia de la sexualidad me parece sumamente original y refrescante. Pues bien, he escuchado a Manuel Bauer en esta interpretación de los textos de Foucault
buscando ese destino, o tratando de cuestionar ese destino que ha tenido que ver con una sobrepresión de la estructura de la sexualidad sobre lo masculino, en esa especie de necesidad de encontrar detrás de la sexualidad algo relevante y de algo, vamos a decir, profundo, que no es otra cosa que la responsabilidad. Pero para Manuel Mauer esto es excesivamente pesado y nos mete en un bucle sin fin. Y la propuesta Foucaultiana que él defiende también es superficializar, trasladar toda la responsabilidad que hay detrás, y debería haber, naturalmente, de todo encuentro sexual con el otro, con la otra, trasladarla a una superficialidad fluida, donde la clave no está tanto en quién es el otro, qué implica mi relación con el otro o con la otra, sino dejémonos llevar por los placeres y la superficialidad del cuerpo. Este punto de fuga de la masculinidad cuestionada, una masculinidad cuestionada por evidentemente ocupar un espacio de depredación sexual, para Mauer es una carga. Es una carga. Y su propuesta Foucaultiana es: aligeremos esa carga. Bien, pues Darío le da la réplica y naturalmente vuelve a la carga. Escuchemos ahora a Darío. Qué importante esto último que dice, porque explica también de algún modo lo que van a hacer, sobre todo el tomo 2 y el tomo 3. Digo, el tomo 4 es muy reciente, va en esa misma dirección, pero que es, digamos, buscar en la antigüedad, por un lado, las formas en que se fue constituyendo el tipo de sexualidad que llega hasta nosotros, pero también buscar la fisura, buscar si hay otro modo, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, la práctica orgiástica en la antigüedad era una práctica normal, común, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía Manuel Mauer de las superficies de placer, ¿no? Porque de algún modo en la práctica orgiástica hay como, vamos a decirlo así, hay como una muerte del sujeto, entre comillas. Porque lo que hay es una fragmentación, digamos, del cuerpo, que lo que hace es desarmar la idea del sujeto, digamos, como estereotipo de la persona entera, alma, cuerpo, con la que se sostiene un vínculo de placer. El vínculo de placer en el uno a uno supone del otro lado siempre algo más. ¿Sí? Siempre supone esto que decía muy bien Manuel leyendo a Foucault, la idea de que del otro lado hay una interioridad, hay un propósito, hay una identidad con la que me relaciono. En la práctica orgiástica no hay nada de eso. Lo que hay son fuerzas de placer buscándose entre sí, cuerpos en todo caso fragmentados en el buen sentido de la fragmentación, que no buscan otra cosa que esa superficie de placer. Pues ya lo han escuchado ustedes, sobre la propuesta de Mauer. Darío vuelve otra vez a revisitar, con la visualización de un episodio orgiástico, por supuesto, de la antigua Grecia, ese espacio de sexualidad donde se diluye el individuo, donde se diluye la profundidad de la responsabilidad de saber que enfrente tengo otro ser humano, y se deja llevar por una superficialidad corporal, donde lo único importante son las energías sexuales que buscan el encuentro en búsqueda del placer. Ostras, qué masculino, manipulador suena todo esto. No sé si perciben ustedes cómo no sabemos cómo deshacernos de esta presión que supone nuestra masculinidad, y añoramos espacios donde no se nos tenga en cuenta. Afortunadamente, Darío invita también a una filósofa, a Julieta Macha Suse, filósofa argentina,
que pone al menos un punto de luz en este dislate masculino. Escuchemos a Julieta. De esta manera la sexualidad es un campo de discusión, es un campo de disputa y puede ser tanto un espacio de normalización como también quizá el lugar de cierta resistencia. Y esta tensión o esta ambigüedad se expresa de forma dramática en la sexualidad femenina. Carol Vance nos dice en relación a la sexualidad femenina que se nos arma un dilema entre placer y peligro sexual. Y parece que si iluminamos alguno de los dos aspectos, corremos el riesgo de descuidar el otro. Y esto se traduce en políticas más proteccionistas, incluso puritanas, o políticas más expansivas de lo sexual. Y si bien sabemos que el puritanismo jamás nos sirvió, y mucho menos a las mujeres, ciertamente hay una tensión que resulta difícil de eliminar y quizá no es deseable eliminarla en los análisis. Esto se ve muy bien en el problema del consentimiento, un problema muy contemporáneo de sexualidad y poder, porque por un lado, si no queremos eliminar la tensión y mantenerla productiva, necesitamos defender la idea de la agencia, defender que existe la libertad, que podemos ejercer cierta libertad, y por el otro lado no descuidar aquellos contextos, aquellas condiciones donde el consentimiento resulta ineficiente o insuficiente. Lo que Julieta incorpora al diálogo entre machunos, entre Manuel y Darío, es la atención sobre el asunto de que esta propuesta Foucaultiana de superficialidad siempre tiene un lado damnificado, el lado de las mujeres. Y ella lo recuerda como eje indispensable para el análisis y lo vincula precisamente al poder masculino que interpreta el consentimiento y la agencia de las mujeres a su interés de manera torticera. Bien, pues ¿qué creen que hace Darío con esa clave que debería estar en el discurso Foucaultiano de que el biopoder es el biopoder masculino? Pues lejos de tenerlo en cuenta y de asumir la responsabilidad de la masculinidad en esta barbarie, lo que dice, y ahora le van a escuchar, que el problema no está en la masculinidad, sino en la concepción binaria del humano. Y es aquí donde la deriva posmoderna de esta filosofía acaba en lo que todos ustedes conocen. Escuchen al ínclito Darío en su alegato final. En ese sentido, digamos, y más allá de Foucault, digamos, toda la filosofía de género, toda la filosofía feminista es deudora en algún punto de la filosofía Foucaultiana, pero no solo, ¿no? Lo que hay son esas fusiones, hibridaciones conceptuales, diálogos, tensiones, como decía Julieta, también a nivel teórico, que es ir como a partir de lo que Foucault plantea acá y de lo que viene planteando el feminismo históricamente. Yo le agregaría algo de la deconstrucción en la línea de Derrida. Digamos, empieza a vislumbrarse un colapso, sobre todo del binario. Yo creo que el gran problema básico, digamos, que está presente en la relación entre sexo y poder es el binario, ¿no? Porque es el que de algún modo después instala la idea de, digamos, de una jerarquía, digamos, insuperable, ¿no? Digo, la jerarquía donde se supone que hay una forma superior a la otra, que en el caso, digamos, del género está directamente puesta en el ser varón contra el ser mujer y planteado en términos de confrontación y de complementación, digamos, donde la mujer se visualiza como, como dice por ahí Preciado, productora de placer para el varón y reproductora de la especie, ¿no? Esa doble función histórica al que Bueno, Foucault en el volumen 3 analiza el lugar de la mujer y lo que me parece es que, digamos, hoy en día como
poder salirse de esa jerarquía asimétrica es disolver el binario. Pero disolver el binario es entender, entre otras cosas, que ser varón y ser mujer, y creo que esto es lo que empieza a verse desde la obra de Foucault, no son posturas definitivas, ¿no? Y ya desde el momento en que deconstruimos esa identidad binaria tan polarizada, entonces, como decía muy bien Julieta, empiezan a visualizarse formas de resistencia. O sea, resistir es resistir al binario. Ya han escuchado a Darío. Yo diría dos cosas. El primero es como sutilmente este filósofo le recuerda al feminismo su deuda con el pensamiento masculino, en particular con el pensamiento Foucaultiano. Una primera aproximación. Son hombres pensando. Foucault, Darío, yo, somos hombres pensando sobre mujeres. La segunda aproximación es esta manera sutil que hace, mencionando, apreciado, por cierto, de cómo cargar la responsabilidad de la ecuación de la mujer, que se autopercibe, según Darío, como un ser entregado a dar placer a los hombres o a reproducir la especie, pero no hace ninguna mención a la masculinidad, que explota, genera, perpetúa ese status quo. No sé si ustedes me comprenden. Una vez más, sutilmente misógino, este filósofo quiere quitarse de encima cualquier responsabilidad y cualquier reconocimiento de que el biopoder del que habla es precisamente el poder masculino. Para acabar, por mi parte, suponiendo que esto haya sido útil, para mí sí lo es. Quizás ustedes se pregunten por qué en el título de este vídeo aparece Foucault, aparece Darío, pero también aparece el Prenda, otro filósofo de la vida. Y es que, amigo Darío, uno de los mayores expertos en orgías es el Prenda. Todos sabemos cómo implementaba el Prenda y sus amigos este concepto de dejemos fluir el deseo, dejemos que las cosas ocurran, dejemos que los cuerpos despiezados fluyan en función de las energías del deseo y del sexo. Y lo que quiero es leeros, para acabar, un texto, o varios textos, los que escribían el Prenda y sus amigos en un chat de WhatsApp que se llamaba el chat Manada. Esta es la conversación que allí se producía. Madre mía, ¿qué le echasteis a la chavala? ¿Burundanga? ¡Qué bueno! Otro dice, ¿está muerta o qué? Y otro, estaría en coma. Madre mía, os van a meter presos, chavales, ja, 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 ja. Y es que el Prenda ve un cuerpo humano inconsciente y ahí está el tío, ya sea para robarle o para meterle mano. Ja, 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 ja. ¿Sabéis algo del Prenda? ¿Lo han cogido ya o sigue suelto? ¿Y qué han hecho con la chavala? Ja, ja, ja. ¿La han tirado al río? Bueno, es otro caso, Marta del Castillo, niño. Ja, ja, ja. El depredador sexual de las casitas, el Prenda. Sí, amigo Darío, sigue especulando. Sigue cuestionando lo binario. Sigue desarrollando tu pensamiento. Pero mientras, hay muchas personas, mujeres, que viven el infierno. Ruego me disculpe la Academia por haber tenido el atrevimiento de cuestionar no a los filósofos, sino a su masculinidad.
el biopoder asociado a una estructura perversa, histórica, que es el dispositivo de sexo-género. Y estos masculinos, su única vocación es preservar la barbarie, ningún ejercicio de autocrítica. Si hay algo que para mí me produce rechazo profundo, no importa que seas filósofo o como yo un vulgar de la calle, es tener agenda oculta. Es tratar de generar discurso y pensamiento, pero sin decir para qué. Y en estos casos, igual que en el Prenda, manipular la realidad, incluso de manera violenta, para lograr convertir mis deseos masculinos en realidad. Justo Fernández López.